Ha llegado el momento de la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué digo ha llegado el momento de la verdad? Porque en este capítulo, en esta lección, vamos a ver los tres tiempos del pasado combinados. Y esa es la realidad, esa es la verdad, eso es cómo funciona la lengua en la comunicación auténtica, ¿verdad? Vamos a practicar, como siempre, con ejercicios y asumimos, damos por hecho que los estudiantes, que tú, estudiante, ya sabes más o menos las formas del imperfecto, hablaba, comía, el indefinido, hablé, comí, y el perfecto, he hablado, he comido. Vamos allá. Cuando 28 años, mis padres, una casa y allí hasta ahora. Cuando tenían 28 años, mis padres compraron una casa y allí han vivido hasta ahora. Y allí han vivido hasta ahora. Hasta ahora. Esa es la clave, ¿verdad? Algo que empieza en el pasado y continúa hasta el momento en el que hablamos. Típico uso del pretérito perfecto. Cuando tenían 28 años. Ejemplo de uso del imperfecto. Edad, número de años, en el pasado. Se dice siempre que el imperfecto frente al perfecto y al indefinido es el fondo del cuadro, esa parte de atrás del cuadro que no es lo importante, pero que nos enmarca la historia, nos da las circunstancias de la historia. Entonces, cuando tenían 28 años, hicieron algo. En este caso, compraron, indefinido, específico, acción concreta, compraron una casa. Vamos con el ejercicio número 2. ¿A María últimamente? Sí, ayer y que su madre en el hospital. ¿Has visto a María últimamente? Sí, la vi ayer y me dijo que su madre estaba en el hospital. Y ayer y me dijo. Aquí vemos la importancia de los pronombres. La vi, se refiere a María, a la chica, y me dijo. El me es a mí, el dijo, tercera persona, porque ella es la que habló. Muy importante, no solo las formas verbales, sino también los pronombres para poder seguir la historia, ¿verdad? La vi y me dijo. ¿Qué otra posibilidad tenemos para que estaba en el hospital? Yo ahí he usado imperfecto, y está bien, no he cometido un error. Pero hay otra posibilidad, y me dijo que está en el hospital. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, está es presente, estaba es imperfecto, pero en este contexto yo hablé ayer con esta chica y me dijo que su madre estaba o está en el hospital. Si yo no sé si hoy está en el hospital, digo estaba en el hospital cuando estábamos hablando, en el momento de hablar. Si yo pienso, me parece o lo sé que todavía está en el hospital en el momento en el que estoy informando, muy probablemente diría, la vi ayer y me dijo que está en el hospital. Se juega con esas dos. Yo aquí, típico uso del imperfecto, acción, más que acción, situación en el pasado, ¿verdad? Estaba en el hospital cuando yo hablé con María. Bien, ese es el uso del imperfecto, pero cabe esa otra posibilidad. ¿Vamos bien con los ejercicios? Continuamos con más ejercicios. Esta semana en la oficina 3 veces. El lunes muy pronto y no nadie allí. Esta semana he trabajado en la oficina 3 veces. El lunes llegué muy pronto
y no había nadie allí. Esta semana, más perfecto. El esta nos pone dentro del periodo de tiempo. En cambio, el lunes nos lleva a un momento específico, dentro de esta semana, pero en un momento específico en el pasado. Y por eso el lunes llegué muy pronto. Y no había nadie. Doble negación, muy típica del español. Y correcta, perfectamente correcta. No había nadie. Ese había, imperfecto del verbo haber, ese verbo un poquito especial, y en concreto esa forma había que usamos tanto para el singular como para el plural. Bien, no había nadie, ¿sí? No había nadie en la oficina. Con otras palabras, estaba yo solo. ¿Por qué decimos no había nadie? Porque, una vez más, no es una acción específica, es la situación, ¿sí? Es una circunstancia en mi pequeña anécdota. La acción específica es que llegué, ¿sí? Pero la circunstancia, el elemento externo un poco a la acción, lo que es ya la situación, el marco, el fondo, es que allí no había, como decimos informalmente, no había ni su padre. No sé por qué, pero se dice en español así, no había ni su padre, no vino ni su padre. Es una forma de decir que o no había nadie o prácticamente nadie, muy poca gente. Bien, continuamos con más ejercicios. ¿Al tenis el sábado? No, que trabajar, pero esta mañana un dobles antes del trabajo. ¿Jugaste al tenis el sábado? No, tuve que trabajar, pero esta mañana he jugado un dobles antes del trabajo. Tuve que trabajar. ¿Y por qué tuve que trabajar y no tenía que trabajar? En este caso concreto, me interesa dar el dato específico. No pude jugar porque tuve que trabajar, ¿sí? Podría haber dicho, tenía que trabajar mucho y entonces contar toda una historia. Vale, es posible, pero en este caso yo he preferido dar una información muy específica. Y esta mañana, más o menos, está en el presente. Es muy curioso porque siempre decimos los profesores, o muchas veces decimos los profesores y las gramáticas, que con hoy usamos el perfecto. No es del todo verdad, porque depende mucho. Hoy puede ser un periodo de tiempo muy largo, en un contexto concreto, ¿no? Si son las 8 de la tarde y pienso en algo que pasó a las 8 o 9 de la mañana, ya lo veo como terminado, como fijo en el pasado, ¿sí? Entonces, lo de hoy es siempre un poquito preferencia del hablante, ¿bien? Me parece que es uno de esos marcadores que es bastante flexible, ¿bien? Podemos decir que en general, con hoy, perfecto, pero también admite indefinido, ¿bien? Vamos con el ejercicio número 5, que es el penúltimo, no el último, sino el penúltimo. Vamos con el número 5. Marta, que te ayer corriendo por la calle. ¿Qué te seguro? Sí, porque a perder el autobús. Pero al final Me ha dicho Marta que te vio ayer corriendo por la calle. ¿Qué te pasaba? Seguro. Sí. Era porque iba a perder el autobús, pero al final lo cogí. Era porque iba a perder el autobús. Interesante, ¿verdad? Era. ¿Qué significa ese era? Bueno, esa era la situación, ¿sí? Era lo que pasó, era la causa que... ¿no? Iba a perder.
un uso del imperfecto que por alguna razón a los estudiantes les resulta un poquito complicado, un poquito difícil de usar. Es esa idea de que algo puede pasar en el futuro, pero desde la perspectiva del pasado. ¿Sí? En ese momento, ayer, yo, en un momento concreto, iba a perder el autobús. Existía la posibilidad de perder el autobús. Iba a perder en el futuro desde el pasado. I was going to, en inglés, ¿verdad? Y es una estructura que se usa mucho. En la historia, al final, la persona, o yo en este caso, bueno, la persona corre y coge el autobús. Ya sabes que en España decimos coger el autobús. Pero en algunos países de Latinoamérica, como Argentina, ese verbo, que es tan común en España, ese verbo es problemático en Argentina y en algunos países. Y allí tiene un significado feo, un significado de palabra muy fuerte, muy fea, y allí prefieren usar tomar. Tomé el autobús, alcancé en el autobús, se puede decir en este caso concreto porque hay una carrera, ¿verdad? Tomé el autobús, llegué a tiempo al autobús, alcancé el autobús, dirían probablemente en Argentina. Bien, vamos con el último ejercicio, que es un poquito más extensa la historia, es como una pequeña anécdota, digamos, y espero que poco a poco estés dándote cuenta de cómo usar el imperfecto, el indefinido y el perfecto. Espero que sí. Vamos con el último esfuerzo. A principios de este mes, en Málaga, y aunque un poco de frío, en la playa. Un mes de febrero especial, porque también a Madrid hace una semana. Normalmente no viajamos tanto. A principios de este mes estuvimos en Málaga y, aunque hacía un poco de frío, me bañé en la playa. Ha sido un mes de febrero especial, porque también fuimos a Madrid hace una semana. Normalmente no viajamos tanto. ¿En qué mes está la persona que habla? Hay dos posibles respuestas. Es posible que esa persona esté hablando en el mes de febrero y por eso dice ha sido un mes muy especial porque está a finales de febrero y como está dentro del mes dice ha sido un mes especial. Pero es también posible que esa persona esté a principios de marzo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque febrero se ha terminado, pero como está contando una historia o dos que han pasado en el mes de febrero, de alguna forma está suficientemente cerca del momento de la conversación para incluirlo. Bien, ya sabes que en los vídeos específicos imperfecto, indefinido, perfecto, allí tienes las formas y cuándo se usa uno u otro. Y lógicamente, en el librito de los ejercicios, ahí tienes muchos materiales para poder seguir trabajando. Continuamos aprendiendo.